Aquí estamos nuevamente en la próxima clase del curso y tenemos entonces en este caso la próxima polarización o el próximo circuito de polarización de un transistor BJT. En las clases pasadas habíamos trabajado con la polarización básica, su funcionamiento, cómo calcular sus valores en región activa y cómo calcular en región de corte y en región de saturación. Y en la clase pasada volvimos a usar ese circuito de polarización básica para saber si un transistor, de acuerdo a los valores del circuito, estaba o no estaba saturado, o estaba o no estaba en saturación. Ahora tenemos un segundo circuito de polarización conocido como divisor de voltaje. Polarización tipo divisor de voltaje. ¿Por qué le llaman polarización tipo divisor de voltaje? Pues como vemos aquí en el circuito, ahora ese transistor en la base tiene dos resistencias. Tiene una resistencia R1 que conecta desde acá arriba a la base del transistor y tenemos otra resistencia R2 que conecta de la base del transistor a ground. Al haber dos resistencias a la vez conectadas en ese punto de base, pues entonces se crea lo que le llamamos un divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque este voltaje que está aquí, que ahora solamente este circuito utiliza una fuente, ya no utiliza dos como pasaba con la polarización básica. Este voltaje, cuando se empieza a distribuir, pues obviamente aquí se divide. Parte de ese voltaje se queda en una porción en R1 y una porción se queda en R2 del voltaje que hay en esta parte. Obviamente hay otro voltaje para RC, otro voltaje para RE y otro voltaje para el transistor. Ese voltaje se va repartiendo, pero en este caso pues estas dos resistencias están lo que le llamamos en serie, porque las dos comparten un punto de conexión solamente entre ellas y luego cada una está a otro punto distinto. Y esa es la definición de tener resistencia en serie. ¿Y qué ocurre cuando tenemos resistencia en serie? El voltaje se va dividiendo, se va repartiendo a través de los resistores. Pues a través de esos resistores se genera un divisor de voltaje. Y por eso es que se conoce así la configuración o el circuito. Así que tenemos esas dos resistencias en la base. En el colector volvemos a tener una resistencia. Y ahora otra diferencia con la polarización básica es que ahora en el divisor de voltaje tenemos una resistencia en el emisor. Ya aquí el emisor no está ground directo, hay primero una resistencia y después que aparece el ground. El ground entonces se conecta a R2 y a RE, y por el otro lado acá arriba hay un punto común para la fuente de voltaje, la parte positiva de esta fuente de voltaje VCC o el voltaje de polarización, y la parte negativa del voltaje pues entonces se conecta a ground. Así que este circuito es lo que le llamamos un circuito polarización tipo divisor de voltaje utilizando un transistor bipolar, un transistor BJT. Nuevamente las fórmulas de análisis. Obviamente cuando estamos analizando ese circuito, nuevamente presumimos que el circuito obviamente va a funcionar en lo que se conoce su región normal o su región de activa. Su región normal o región activa. Por eso lo primero que presumimos es que el voltaje de base emisor nuevamente de aquí, de este punto en la base al punto del emisor va a ser 0.7 voltios. Eso nuevamente es por definición, como ya habíamos explicado anteriormente, porque de la base al emisor es como si fuera un diodo en forward, así que se presume 0.7 voltios. El voltaje en la base, ya que como aquí hay un divisor de voltaje, en este punto del voltaje en la base se puede calcular un voltaje. Ese voltaje cuando usted está, más adelante lo vamos a ver cuando se haga el laboratorio correspondiente, este punto de voltaje en la base sería de este punto a ground. De este punto a ground. ¿Qué sucede? Como el voltaje de base es de este punto a ground, que hay de ese punto a ground, pues esta resistencia R2. Pues ese voltaje en la base, que es ese voltaje de la base a ground, es lo mismo que decir el voltaje en R2. ¿Y cómo usted calcula un voltaje cuando usted tiene resistencia en serie? Que serían estas dos. Pues una forma de calcularlo es tomar el voltaje en la resistencia en la cual usted está calculando el voltaje,
En este caso el voltaje en la base sería lo mismo que el voltaje en R2, pues usted divide resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias que están conectadas. En este caso, si fueran 3, 4 resistencias que hubiesen aquí en serie, pues hubiese sido R2 entre la suma de todas ellas, o lo que le llaman resistencia total en serie. En este caso, pues las dos resistencias que hay conectadas son R1 y R2 en esta porción del circuito a la base. Pues entonces se divide la resistencia R2 entre la suma de esas dos resistencias, y eso pues usted lo multiplica por la fuente de voltaje o por el voltaje total, como le llamamos en muchos casos, o el voltaje aplicado a esos resistores. ¿Qué voltaje se le está aplicando a esos resistores? Pues el único voltaje que hay en el circuito, que es el voltaje VCC. Así que por eso esta parte se multiplica por VCC. Ya mismo vamos a ver ese cálculo cuando hagamos el ejemplo. Okay. El próxima fórmula es calcular cuánto es la corriente del colector o la corriente del emisor. ¿Qué sucede? En este circuito, y aquí hay un detalle importante mencionarlo, como ocurre un divisor de voltaje entre estas dos resistencias R1 y R2, pues ese divisor de voltaje hace que la corriente que se vaya para la base, como ahora aquí no hay resistencia como tal conectada a la base, sino que estas dos resistencias están a la base pero van a puntos distintos, no es como la de la polarización básica que iba así, conectada aquí a la base como tal directamente de una fuente. Aquí estas dos resistencias, al crear ese divisor de voltaje, pues aquí hay tres cosas conectadas, R1, R2 y el terminal de base hacia la derecha. Esto hace que la corriente que se mueva para la derecha en este nodo o en este punto de conexión por la base prácticamente sea bien pequeña. Es tan pequeña que normalmente para este circuito pues la teoría presume que esa corriente va a ser cero. Por eso la corriente de base aquí no se toma en consideración por el divisor de voltaje que se crea por estas dos resistencias. Así que por eso en este circuito distinto al circuito de polarización básica, aquí no se hace un cálculo de corriente de base, porque se presume nuevamente que la corriente de base es prácticamente cero. Y por eso no se toma en consideración. Si no se toma en consideración esa corriente de base, pues entonces se presume que las corrientes que se generan por el colector y por el emisor serían prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, en un transistor bipolar normalmente la corriente que pasa por el emisor es la suma de la base y la del colector, pero si la de la base no existe o es prácticamente cero, no se está tomando en consideración, pues la corriente del emisor queda prácticamente igual a la corriente colector. Por eso cuando estamos haciendo este cálculo, igual cuando usted está haciendo la medida en un laboratorio, la corriente que usted mide por el colector o la corriente que usted mide por el emisor, por el colector entrando, por el emisor saliendo, obviamente porque es un transistor NPN, es prácticamente la misma. Por eso se hace el mismo cálculo para ambas. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues entonces, como ya tenemos este voltaje en la base del transistor, que fue lo que calculamos aquí, ese voltaje se resta al voltaje que hay de base emisor, que nuevamente es 0.7 voltios, y ese voltaje entonces se divide entre la resistencia que hay en el emisor. De esa manera, lo que realmente estamos calculando es cuánta corriente se va por el emisor. Pero como ya explicamos, como no hay corriente de base y esa corriente va a ser prácticamente la misma que la del colector, pues ese cálculo equivale también al cálculo de corriente colector. Por eso entonces ese cálculo de VB menos VBE entre RE sería el voltaje que calculamos aquí en la base, que es este, menos el de base emisor, que es 0.7, entre esta resistencia en el emisor, me da cuánta corriente se va o sale por el emisor, que es la misma que estaría entrando por el colector. Y de esa manera calculamos esa corriente. Ya ahí tenemos entonces esa corriente del emisor, que va a ser la misma que la del colector, y ya tenemos entonces la primera parte del punto de operación del transistor, que nuevamente es cuánta corriente se genera en el colector. Con esa corriente, nuevamente vamos ahora a calcular cuánto voltaje hay entre el colector y el emisor del transistor, que es el otro parámetro que define el punto de operación. ¿Qué sucede? El voltaje que se queda aquí en el transistor entre colector y el emisor va a depender nuevamente del voltaje que está alimentando el circuito, que es VCC, pero ahora hay que restarle dos leyes de Ohm.
o dos voltajes adicionales. Uno, el voltaje que se queda acá arriba en esta resistencia. Como por aquí viene bajando una corriente del colector, esa corriente se multiplica por la resistencia del colector y ahí va a haber una ley de Ohm calculándose el voltaje que se queda aquí en esta resistencia colector. Eso es lo que tenemos aquí. Y C por RC. Eso representa el voltaje que se quedó aquí. Pero ¿qué sucede? Ahora en el emisor también hay otra resistencia. Pues yo tengo que calcular entonces cuánto es el voltaje que se queda en esa resistencia también. En la polarización básica aquí no había nada. Estaba conectado a ground. Ahora no. Ahora hay una resistencia. Pues aquí también se va a quedar el voltaje. Por eso entonces volvemos y restamos otra ley de Ohm. IC. ¿Por qué uso IC? Porque normalmente esta ecuación para VC se escribe solamente para un mismo valor de corriente. Aquí usted podría poner IE por RE, pero normalmente los autores de los libros deben de escribir IE, escriben IC porque IE y IC son las mismas. Entonces escriben la ecuación solamente en términos de la corriente del colector, no usan la del emisor. ¿Por qué? Porque la del emisor y la del colector es la misma. Simplemente una forma de hacerlo. Así que debe de escribir IE por RE, escriben IC por RE porque es lo mismo, es la misma corriente. Y esa segunda ley de Ohm lo que representa es el voltaje que queda acá abajo. Por eso entonces si resto el voltaje de la fuente menos el voltaje que se quedó acá por ley de Ohm, IC por RC, menos el voltaje que se quedó acá, IC, que es lo mismo que IE por RE, entonces esas restas me van a dar el voltaje colector emisor. Ya con eso tenemos los valores de la corriente del colector y del voltaje colector emisor y tenemos el punto de operación para región activa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si vemos la secuencia de fórmulas para este circuito, ¿usamos beta? No tuvimos que usar beta en ningún momento. Distinto a la polarización básica, que luego que calculábamos la corriente de base, que allá se calculaba, entonces esa corriente se multiplicaba por beta para saber cuánto era IC. Aquí para saber IC no se necesita beta. Por eso es que ahora decimos que este circuito divisor de voltaje es un circuito estable, distinto al circuito de polarización básica que no era estable o inestable. Aquel no tenía estabilidad porque como dependía de beta, los valores calculados, si la beta cambia por temperatura, que era una de las preguntas que tenían en el laboratorio número 1, pues hace que el circuito no sea estable. ¿Por qué? Porque nuevamente la beta al cambiar por temperatura hace que todos los valores que calculábamos tendríamos que cambiarlos. Aquí no. Aquí el circuito es estable porque aunque este transistor se caliente por alguna razón mucho y su beta cambie, no importa porque en ningún momento yo estoy usando beta para hacer los cálculos. La beta puede cambiar y si originalmente la beta es de 100, sube a 150 o a 200, el voltaje en la base va a ser el mismo porque ahí no estoy usando beta. La corriente del colector va a ser la misma porque depende del voltaje en la base y del voltaje de base y de la RE. Y luego con esa corriente calculo el voltaje colector emisor. En ningún momento la beta interviene. Así que lo hace que el circuito sea más estable porque como no depende de beta, aunque la beta cambie por temperatura, ese cambio en beta no me va a afectar los cálculos que ya se hicieron. Y eso crea que el circuito sea estable, tenga estabilidad. Por eso este circuito lo vamos a usar más adelante para el concepto de un amplificador con transistores bipolares. Porque para yo poder hacer un amplificador con transistores, como vamos a ver más adelante qué significa amplificar una señal, que en otras palabras es aumentarle su nivel de voltaje, para poder hacer un amplificador necesito un circuito estable. Y por eso vamos a estar utilizando esta configuración de divisor de voltaje para crear un amplificador, porque necesito estabilidad. Por eso no se usa la polarización básica, se usa el divisor de voltaje. Aquí tenemos entonces las fórmulas para si yo quiero saber cuando el transistor está saturado o cuando el transistor está en corte. Nuevamente, si el transistor está saturado, no va a tener voltaje de colector emisor. Eso va a ser 0, nuevamente por definición, 0 voltios. No importa los parámetros que haya en el circuito, siempre el voltaje de colector emisor de saturación es 0.
por definición, porque nuevamente por lo que explicamos, en saturación el voltaje decrece bastante, decae y prácticamente se hace cero. Nuevamente, si usted está en la práctica, puede ser que mida un voltaje, pero va a medir un voltaje sumamente pequeño, pero para teoría, pues se presume cero. La corriente de saturación, que es la corriente más alta que él puede generar, porque hay un exceso de corriente, como explicamos, que es lo que define la región de saturación. En este caso se calcula dividiendo el voltaje VCC entre la suma de estas dos resistencias. Cuando estábamos en la polarización básica, usted dividía VCC entre RC. ¿Por qué? Porque aquí no había resistencia. Como ahora hay una resistencia en el emisor, pues esa resistencia aparece en esta fórmula. Y entonces se divide VCC entre RC más RE. Nuevamente, ¿de dónde sale esa fórmula? Si nosotros vamos aquí a esta fórmula y ya por definición decimos que este voltaje en saturación es cero, pues entonces la corriente en saturación, cuando usted despeja, pues me queda VCC, y como aquí hay dos términos matemáticamente con la misma corriente pero con resistencias distintas, pues ahí decimos matemáticamente que hay que sacar lo que le conocemos como un factor común, y entonces me quedaría IC por RC más RE, porque estos dos términos pasarían al otro lado. Si estoy despejando la ecuación, son negativos, pasarían como positivos, y entonces se saca factor común. Factor común es lo que se repite, en este caso se repite IC, y me queda entonces RC más RE. Por eso entonces que la fórmula me queda voltaje de polarización VCC entre la suma de RC más RE. En el caso de la polarización básica era solamente entre RC, porque RE no existía. Ahora, como RE existe, pues se le suma RE. De esa manera calculo la corriente de saturación, y por definición el voltaje de saturación de colector emisor es cero. En corte, por definición, como ya habíamos explicado, la corriente de corte es cero. Solamente por definición, porque en corte la corriente disminuye o prácticamente no existe en el transistor, así que su corriente es cero. Y el voltaje de colector emisor pues sube y prácticamente se aproxima nuevamente al voltaje que está polarizando o que está conectado al circuito, que en este caso es VCC. Así que es la misma fórmula. Si este voltaje es 15, pues el voltaje de corte es 15 del transistor. Si esta fuente es de 10, pues el voltaje de colector emisor de corte es de 10. Vamos entonces al ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de una polarización tipo divisor de voltaje. Tenemos los 4 resistores, las dos en la base, R1 y R2. En este caso R1 de 10 kilos o 10.000 ohmios, R2 de 4.7 kilos o 4.700 ohmios. Y tenemos entonces la resistencia en el colector, que es de 1.0 kilos o 1 kilo, que es lo mismo que 1000 ohmios. Y la del emisor, que también este ejemplo es de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. No necesariamente estos dos resistores siempre tienen que ser los mismos. En este ejemplo son iguales, pero pueden ser distintos. O sea, eso depende de los valores del circuito. Y la fuente de polarización o VCC, que es de 12 voltios. Vamos entonces al cálculo del ejemplo. Lo tenemos aquí, polarización divisor de voltaje. Lo primero, verificamos el punto de operación con las ecuaciones que vimos. Lo primero, obviamente, es presumir que ese voltaje de base emisor es 0.7. Eso no es un cálculo, es una presunción, pero el primer cálculo como tal es el voltaje en la base. Usamos la fórmula R2 entre R1 más R2, y eso se multiplica por VCC. En este caso R2 es 4700, R1 es 10.000, así que sería 4700 entre 10.000 más 4700. Nuevamente abajo se suman las dos resistencias. Usted tiene que dividir, si lo va a hacer en la calculadora, hágalo por paso. Primero suma estas dos resistencias de abajo, 10.000 más 4.700 serían 14.700. Luego usted divide 4.700 entre 14.700. Y eso me va a dar .3197, o si usted lo tiene en formato de ingeniería su calculadora, pues esto le va a dar 319.7 a la menos 3. Es lo mismo. Yo lo puse en formato normal o decimal. Pero nuevamente, si usted tiene la calculadora en ingeniería, pues esto le va a dar 319.7 por 10 a la menos 3. Esto siempre te tiene que dar un decimal. ¿Ves? Esta porción es decimal. Ahora, cuidado. Normalmente el error es que se le olvida hacer la multiplicación por el voltaje de la fuente y se quedan con este numerito chiquito.
Recuerde siempre que tiene que multiplicar por voltaje, en este caso por los 12 voltios. 0.3197 o 319.7 a la menos 3 por 12 me da 3.84 voltios. Así que normalmente este voltaje tiene que ser más de 1 voltio. Si lo ven punto algo, quizás que se me quedó aquí y se le olvidó multiplicar por el voltaje. Ojo, porque es un error que típicamente veo. Así que luego que hago esta división, multiplico por el voltaje y ahí es que tengo mi voltaje de base, en este caso 3.84. Con ese voltaje entonces voy a calcular cuánto es la corriente del emisor, que obviamente va a ser la misma que la del colector. La corriente del emisor entonces es el voltaje en la base, 3.84, menos los 0.7 de base emisor, que eso siempre va a ser 0.7, entre la resistencia del emisor, que en este caso eran 1000 ohmios. Eso entonces me da 0.00314 amperes o 3.14 miliamperes. Esa es la corriente en el emisor. Y automáticamente pues esa corriente del emisor se convierte en la corriente de colector, porque como ya explicamos, aquí no hay cálculo de corriente de base por el concepto de las dos resistencias en la base. Esa corriente se presume cero y por eso la corriente del emisor pasa a ser también la corriente colector. Así que tengo la corriente colector, lo mismo que la del emisor, 0.00314 o 3.14 miliamperes. Con esa corriente entonces calculo el voltaje colector emisor. Aquí tenemos entonces el voltaje de la fuente, que son 12 voltios, menos, tengo la primera ley de Ohm en el colector, que es 0.00314 por 1000, que es la de la corriente del colector por la resistencia del colector, menos, aquí uno quizás parece que es repetido el cálculo y es porque obviamente es la misma corriente y por casualidad, como dije, la resistencia del emisor es la misma. Pero en otro ejemplo, esta resistencia del emisor no tiene que ser la misma que la del colector. En este ejemplo sí, pero en otro ejemplo no tiene que ser así. Así que nuevamente, pues aquí por casualidad numérica volvemos a tener los 0.00314 del colector y la de la resistencia del emisor, pues obviamente en este ejemplo es la misma que la del colector mismo. Así que esta ley de Ohm usted la tiene que hacer aparte. Si aquí fuera otra resistencia con un valor distinto, tendría que hacerla también aparte. En este caso, pues como es el mismo cálculo, da 3.14, así que sería 12 menos 3.14 menos 3.14 otra vez. O si fuera aquí otro voltaje, por lo que le haya dado. Y después entonces que usted resta. No haga toda la fórmula corrida en la calculadora porque le puede dar un error. Así que tiene que hacerlo primero las dos leyes de Ohm aparte y luego resta. Porque nuevamente es una resta de voltajes. 12 menos 3.14, estos son el voltaje que se queda en el colector y este es el voltaje que se queda en el emisor. Y la resta entonces de los 12 menos 3.14 y otra vez menos 3.14 en este ejemplo es lo que me da cuánto voltaje se queda entre el colector y el emisor de ese transistor, que es 5.72 voltios. Así que ese sería mi punto de operación para región activa. 5.72 voltios de voltaje en el colector emisor del transistor y 3.14 miliamperes de corriente colector. Si vamos entonces al circuito al cálculo de saturación del transistor, por definición, como ya mencionamos, aquí no hay que calcular nada, es simplemente colocar por definición que ese voltaje de colector emisor en saturación es 0. Y entonces lo que se calcula es la corriente de colector en saturación. En este caso, como explicamos, es VCC entre la suma de RC más RE. Sería 12 entre 1000 más 1000, que sería 2000. 12 entre 2000 me va a dar 0.006 amperes o 6 miliamperes. Nuevamente, como es una corriente de saturación, tiene que ser más grande que la que me dio normal acá arriba en región activa. En región activa él estaba en 3.14, en saturación siempre me tiene que dar más alta. Como dije, a veces da mucho más alta, a veces de acuerdo al circuito pues sí aumenta, pero no tanto. Pero sí, siempre tiene que haber un aumento. Lo que pasa es que en algunos casos pues ese aumento es bien drástico, en otros casos no es tan grande el aumento, pero siempre esta corriente siempre va a ser más grande que la que calculé en región activa. Así que tengo los valores de saturación: 0 voltios para voltaje de colector emisor y 6 miliamperes para corriente de colector. Cuando me voy a corte, pues la corriente de corte es 0. Por definición no hay que calcular nada, es solamente decir que es 0. Y el voltaje de colector emisor en corte, pues mencionamos que era igual al voltaje de la fuente. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 12. Pues
ahí no hay que hacer prácticamente ningún cálculo, simplemente pues colocar el valor de 12. Así que tengo 12 voltios en corte y 0 amperes en para corte y 12 voltios para corte en voltaje y en corriente. ¿Ve? Como vemos, nuevamente el mismo concepto. Eso sí, obviamente siempre va a ocurrir, no importa el tipo de circuito, la forma en que varían los voltajes y las corrientes en saturación en corte. Tenemos valores en región activa, y cuando nos vamos a saturación, del voltaje bajó de 5.72, se presume que baja a 0. En un caso real quizás baja no a 0, pero bajó, va a bajar y va a ser un voltaje bien bajito. Y la corriente, al contrario, en saturación pues va a aumentar de 3.14, aumentó a 6. En corte es lo contrario, la corriente baja y en teoría se presume que baja a 0. En la práctica puede ser que sea una corriente bien pequeña, quizás micro, nanoamperes, pero va a ser una corriente pequeña, en teoría presumimos 0. Y el voltaje al revés aumenta. ¿Y aumenta qué? Pues el voltaje que tiene conectado el transistor, que en este caso son 12 voltios. De esa manera tenemos este ejemplo para poder entender el concepto de polarización divisor de voltaje. Nuevamente, tome este ejemplo, use su calculadora, practique con su calculadora, verifique que pueda hacer estos cálculos en su calculadora, que le den esos resultados para que pueda decir que sí pudo entender y pudo hacer el ejercicio. Nuevamente, no se quede viéndolo en la pantalla, sino practíquelo. Nuevamente, tiene un documento con ejercicios de práctica, repaso. Allá hay otros ejercicios con otros valores. Use esos ejercicios, practique con esos ejercicios también. Para eso están, para que usted practique. Tienen las soluciones también de esos otros ejercicios en otro documento que dicen soluciones. Usted hágalo y verifique las soluciones para ver si lo hizo de forma correcta, y de esa manera va practicando para que entonces pueda luego ir haciendo estos ejercicios que obviamente van a aparecer en ese primer examen. Bueno, espero que hayan podido entender este concepto de polarización divisor de voltaje.